¿Lo tenemos a Marcelo Arequipa? Marcelo, ¿qué tal? Muy buenos días, o tardes ya. Hola Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Quién paga la factura de este desastre financiero, económico, de quiebre social, de pérdida de institucionalidad política? ¿Quién va a pagar la factura? Bueno, la factura más gorda que es económica y social la vamos a pagar todos nosotros, ¿no? Y cuando digo nosotros, estoy hablando de los ciudadanos en general. Esa es la primera factura, que va a costar y mucho, va a costar y mucho. Pero hay otras dos facturas más, Ramón. Hay una factura política que van a tener que pagar los sectores movilizados, ¿no? Quienes han estado bloqueando por más de 40 días, ya casi 50 en el país, van a tener que pagar una factura. Y hay una otra más, igual política, que la va a tener que pagar el gobierno nacional, de quien además ha inflado las expectativas en algunos momentos, cuando, recordarás tú, el 27 de mayo en una entrevista el presidente en una cadena internacional de noticias, y al día siguiente presentando la ley del perdonazo tributario, dijo: en pocos días se va a resolver esto, en muy pocos días. Ese era el titular que dejaba. Entonces, infla las expectativas de la gente. Una semana después de eso, aparece más bien la necesidad y la urgencia por aprobar la ley de reglamentación de estados de excepción, y el presidente saliendo a decir: la Constitución y los mecanismos se van a aplicar, otra vez inflando las expectativas, ¿no? Otra vez. Y hoy día, con un escenario en el que aparentemente ya no hay tantos puntos de bloqueo, pero sin embargo, que me da la impresión que el gobierno se lo sigue tomando esto como si, uno, tuviera mucho tiempo todavía para tratar el asunto, es decir, como si tuviera el tiempo a favor, y segundo, como si fuera un tema administrativo, burocrático, no como una verdadera emergencia nacional que estamos viviendo. Entonces, hay tres facturas. Otra vez, la gorda, gorda, que la vamos a terminar de pagar todos, va a ser muy costosa, y las dos políticas para los movilizados y para el gobierno. Habla usted de tiempo. Hay un tiempo político, que es el tiempo este de contemporizar, que es lo que ha hecho el gobierno durante todo este tiempo, y hay un tiempo económico que te exige una reconducción de la política económica del gobierno, si es que tiene una política económica. ¿Cómo podemos casar ambos tiempos en este momento, Marcelo? Cuando tú dices algo, o se tiene que traducir eso en acciones concretas. La única forma de manejar la iniciativa y de además administrar bien los tiempos es que aquello que tú dices como autoridad de Estado se materialice en cosas concretas lo más pronto posible. Hablabas tú hace un momentito atrás de una secuencia discursiva de narcoterrorismo, por ejemplo, ¿no? El secretario de Guerra, el presidente, el vocero y los ministros. ¿Alguien ha visto, me pueden corregir ustedes, alguien ha visto alguna demanda con pruebas concretas judicial sobre temas de narcoterrorismo en las movilizaciones? Es decir, todo se queda en la retórica, se queda en el discurso. Yo entiendo, y es una posición política que puedes tomar, está bien, pero cuando esas palabras que tú dices no se traducen en acciones, difícilmente vas a poder administrar y manejar bien los tiempos políticos. Podemos ir incluso más atrás. ¿Qué resultado concreto hay del Consejo Económico y Social hasta el día de hoy? Nada, que cero. se ha instalado hace varias semanas. De la reunión del 9 de mayo con la clase política en Cochabamba, que llevó adelante el gobierno, ninguna. Entonces, creo que una condición muy importante para poder estar, digamos, tomando la iniciativa y manejando bien los tiempos políticos, por eso, es que aquello que dices se materialice en acciones concretas. ¿Esto es a lo que la Central Obrera Boliviana considera las promesas incumplidas o trasciende las promesas incumplidas en campaña? Porque ya lleva 7 meses en el gobierno, Rodrigo Paz. Sí, eso más bien creo que nos lleva a pensar en que esta es una suerte, lo que estamos viviendo ahora es una suerte de conflicto de intereses entre socios preelectorales. Rodrigo ha suscrito una serie de acuerdos verbales, algunos serán escritos, en tiempos preelectorales, con sus socios que han ido a votar de manera orgánica, para quienes no les gusta esa palabra, pero de verdad han ido a votar de manera orgánica por la opción del PDC, ¿no? Basta con ver, Ramón, por ejemplo, el dato de San Julián. No voy a utilizar el dato de otras provincias en el occidente, pero basta ver con el dato electoral de San Julián. Sirve. En la primera vuelta
poquito más del 50% de apoyo. En la segunda vuelta, el 84% de apoyo a la opción Rodrigo Paz Edman Lara. Entonces, es un conflicto político por la administración del poder entre socios. Lo que tienen que hacer es reconciliarse los socios o romper definitivamente, pero sabiendo que tienen que tener una estrategia clara. Yo ahí, por eso creo que terminamos entonces en una suerte de empate y están queriendo salir del paso sin reconocer de fondo el problema, que es de una vez recompongan su relación de socios. Lo interesante en que normalmente en un conflicto hay vencedores y vencidos. Aquí la gente, la sociedad civil, tiene la sensación de que solamente ellos han sido vencidos, justamente por la pugna que acaba de describir acertadamente Marcelo. Hay vencidos. Sí, no, a ver, ahí hay dos titulares que creo que vale la pena revisar, Ramón. Sin entrar, digamos, en un criterio de me gusta más este o me gusta más el otro, pero viendo objetivamente los titulares. Antes de ayer, el titular que más fuerza ha pegado ha sido la COP le manda una combinatoria al gobierno para sentarse a dialogar y para resolver esto, ¿no? Ese ha sido el titular. Sea debilidad, sea fortaleza, pero ese ha sido el titular. ¿Quién tiene la iniciativa? ¿El gobierno o la COP? La COP. Claro. El día de ayer, ¿cuál ha sido el titular? La COP condiciona la continuidad del diálogo al hecho de que se puedan considerar la liberación de los detenidos. Amnistía. ¿Quién tiene la iniciativa? Claro, ¿quién tiene la iniciativa? En términos políticos estoy hablando. Puede gustarnos o no, un lado u otro lado, pero fijémonos solamente en el hecho de quién tiene la iniciativa. Para quienes entre ayer y hoy día venían diciendo, no, es que la COP está derrotada, está apabullada y está en el suelo. Si fuera así, yo no entiendo entonces por qué la COP sigue teniendo la iniciativa de esto, por lo menos hasta ahora, perdón, en el proceso del diálogo. Quizás a lo mejor el gobierno está pensando a ver qué nos traen ahora. Quizás es eso. Es el gran problema que tiene la administración del presidente Paz es contemporizar, jalar demasiado la cuerda hasta que en un momento dado pueda llegar a romperse. Estamos hablando de más de 20 personas fallecidas durante el gobierno de Paz como consecuencia de los bloqueos. Es decir, aquí hay una corresponsabilidad, una responsabilidad compartida entre estos sectores en disputa. Responsabilidad compartida. Sí, como tú decías en programas anteriores, Ramón, cuando uno abra dentro de 10 años el libro de historia de Bolivia, claro, va a encontrar el dato de que durante el gobierno de Rodrigo Paz, en tiempos de bloqueos, hubieran tantas personas fallecidas. Ahí hay responsabilidad, como nos gusta hablar en términos burocráticos, por acción o por omisión, ¿no? O sea, hay responsabilidad, no puede abstraerse de eso. Entonces, de nuevo, yo creo que ahí por eso la estrategia es, creo, decir mucho, hablar mucho y decir poco, ¿no? Sí. En realidad, sí. Porque no hay que, si algo no se le puede desmerecer, creo, al presidente y a algunos ministros, es que son muy buenos para hablar, ¿no? Son muy buenos para dar discursos. Son retóricos, son retóricos. A ver, es un gobierno muy, usted me va a entender perfectamente, porque ya lo hemos hablado en alguna ocasión, son sofistas, son maestros del sofismo. Todas las cosas que dice el gobierno son sofismos, permanentemente. Y eso, Ramón, sin embargo, creo que se le está agotando como recurso o por lo menos como acción política, porque cada vez más la gente siente ya un cansancio de las ideas refritas que plantea el gobierno. Basta con ver el discurso de ayer en el Banco Central del presidente Rodrigo Paz. No ha lanzado ni un titular, no ha salido ni un solo titular fuerte, interesante de eso, porque se ha dedicado más a recordar cuando él era niño, a recordar de nuevo por enésima ocasión el dato de que en Bolivia producimos tanto en minerales, en cambio en Perú y en Chile. Ya lo llevamos eso escuchando por muchos discursos atrás en realidad. Entonces, no existe por eso ya la posibilidad de que incluso en el ámbito retórico, discursivo, la gente pueda remontar el nivel de duda sobre la credibilidad que tiene el gobierno.
Creo que necesitan de verdad reinventarse, pero de fondo, si quieren todavía sobrevivir al tiempo que les queda. Esa reinvención, Marcelo, pasa por una reforma constitucional parcial, porque total es ir a una asamblea constituyente y volvemos. Quizás el tiempo político se lo pueda llegar a permitir, pero el tiempo económico no. Entonces se podría ir a una enmienda, a una serie de enmiendas de reformas constitucionales a corto plazo y urgentes. Eso es un desafío grande, pero planteado como país, que me parece Sí, que sí. algún rato lo tenemos que Sí, encarar, ¿no? sí, Lo tenemos que encarar. sí. El problema es que me da la impresión que Rodrigo Paz, perdón, ya se le ha ido el tren para poder plantear cosas de esa envergadura, incluso para plantear temas que tienen que ver con ajustes a la economía. O sea, creo que hoy día Rodrigo Paz está más bien luchando a la sobrevivencia el tiempo que le queda. Entonces, cuando tienes ya ese escenario planteado, cuando ya estás frente a eso, Ramón, lo que tienes que hacer es primero hacer una reflexión interna y reconocer cuáles son tus límites. Es decir, ser fuerte allí donde eres primero débil. Tienes que reconvertirte primero de manera interna en lo pequeñito. Ahí, a partir de ahí, empezar a querer generar un escenario distinto. Entonces, creo que ahí por eso urge de verdad que el gobierno se replantee absolutamente esa estrategia política que tiene hasta el día de hoy y eso pueda remontar en un cambio en la desastrosa gestión comunicacional que tiene, que creo que eso ya es, digamos, compartido por absolutamente todos en el espectro ideológico cuando uno hace el diagnóstico sobre el gobierno. Sobre todo en una mala lectura comunicacional del discurso, o que el discurso Sí, responde a una falta de una estrategia comunicacional asertiva al menos, ¿no? sí, exactamente. O sea, es bastante reactiva, ¿no? Mira, Sí, han conseguido frenar las movilizaciones en los centros urbanos especialmente, intentando polarizar. O sea, ellos acusan de que la polarización está haciendo mucho daño, pero ellos han empezado en realidad con la polarización cuando nos han dicho es Evo el que está viniendo. Entonces ahí sí han conseguido algo, pero de forma reactiva, porque lo que han conseguido es que la gente en las ciudades entienda que, o más bien no se sume a las movilizaciones y a las protestas que se estaban llevando a cabo. Ahora, esto es interesante y creo que hacia adelante hay que revisarlo. Digo hacia adelante porque también nos muestra los límites políticos que tiene hoy día el levismo, que el minuto en el que aparece su figura, sus declaraciones de él mismo, de Evo Morales, alimentando el discurso del gobierno, ahí es donde se frena. Entonces ahí uno se da cuenta que hoy día Evo Morales tiene unos límites enormes también políticos a nivel nacional en distintos lugares, que no es el mismo Evo de hace 10 años atrás. o sea, Entonces, ese límite, creo que por usted eso hay dice dos límite, cosas. límite, perdón, Marcelo, que podría ser interpretado como rechazo. Sí, 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 Ah, sí, ok, sí, ese ok, es su límite, ok, ese es su techo, ¿no? O sea, de ya acuerdo. no puede pasar. O sea, el minuto en el que a la gente le hace recuerdo en los centros urbanos, incluso sectores populares de centros urbanos, le hace recuerdo la palabra Evo y que está cerca, ahí es donde la gente se frena. Ahí es donde sabes que pues eso no va a tener, digamos, éxito. Para el gobierno funciona de manera reactiva, pero para los sectores movilizados debería también funcionar desde una perspectiva reflexiva de el factor Evo no es un factor que seduzca o que atraiga a los centros urbanos para poder plegar adhesión para su movilización. Tomando en cuenta todos estos elementos que hemos tratado, que estamos tratando en esta entrevista, Marcelo, ¿cuáles serían los visos de solución? Que serán tendientes a una respuesta y una solución, yo diría, momentánea, pero que no derivarán en una solución de fondo. Todavía le queda mucho por gobernar a Rodrigo y ha tenido un problema gravísimo, gravísimo, lo está teniendo en este instante. ¿Qué debe hacer? ¿Hacia dónde debe apuntar? Mira, primera cosa, yo coincido absolutamente en que este es una búsqueda de una solución temporal, es Sí. una tregua temporal. Los problemas no se van a terminar, ni mucho menos cuando se resuelva esto. Van a venir todavía aún más graves, me imagino. Segunda cosa, digamos, en términos procedimentales, si uno ve un poquito ahora mismo la correlación de fuerzas y quién tiene más o menos el sartén, digamos, el mango del sartén, parece ser que está más del lado de la COP y con este tema de los detenidos,
pues vas a tener que, digamos, salir del paso un poco decorosamente siendo gobierno para decir que, bueno, se tienen que defender muchos en libertad, no en detención preventiva, pero que sus casos se seguirán revisando. Entonces, de esa forma, intentas no salir tanto mal del paso con tu propio electorado, que te va a acusar de ser un blandengue y de sucumbir a las determinaciones autoritarias, ¿no? La segunda cosa procedimental que me parece que podría funcionar sobre el punto es el que se está debatiendo harto hoy día de un supuesto veto o un posible veto de la COP a las decisiones que quiera llevar el gobierno. Hace varias semanas atrás, y ahorita lo acabamos de conversar, el presidente inaugura el Consejo Económico y Social. Procedimentalmente, yo creo que sería muy conveniente que el presidente los incluyera a la COP y a los Ponchos Rojos en ese Consejo Económico y Social y que funcionara de una vez, como un ámbito, como un espacio de discusión social, corporativa, de las decisiones de política pública que quieres llevar adelante. Incluye también a los comités cívicos, al de Santa Cruz, inclúyelos, haz funcionar ese Consejo Económico y Social que hoy día está, digamos, dormido ahí, que está a un lado. Pero no te cierres a la idea discursiva de decir, no vamos a entregarnos absolutamente, que esto es cogobernar y eso no lo vamos a soportar. No, o sea, aplica uno de los instrumentos que tú mismo has puesto en marcha y creo que con eso, la verdad, o sea, resuelves una parte por lo menos del camino por ahora. Claro, y de paso, yo no sé si tan gravitante es, incluye a Edman Lara y a ese capital social electoral que votó por él. Sí. Creo que si yo le haría una invitación directa para que forme parte de este Consejo Económico Social. Sí. Yo. Sí, y ahí el dato que corrobora lo que ahora mismo estábamos acabando o lo que acabas de afirmar, es el siguiente, y es estadístico. Si uno se fija, los niveles, el porcentaje, perdón, de apoyo a la imagen política que tiene Rodrigo y que tiene Lara, primero, Rodrigo tiene mejor ubicación, por lo menos por ahora, en imagen en Santa Cruz. Y Lara tiene mejor ubicación, por lo menos por ahora, de su imagen en el Alto. ¿Alguien se imagina si los dos se pusieran a trabajar un poquito, por lo menos de manera coordinada? Serían una bomba, es decir, mezclarían las dos cosas que hoy día se necesita para poder tener gobernabilidad en el país. Ese manual. O sea, por eso uno no entiende cómo no existe, digamos, un poco una visión, ya ni siquiera de largo plazo, por lo menos, digamos, para el mediano plazo, para poder sobrevivir el tiempo que les queda. Ese es el tema que tiene que ver con la conjura de los necios, la necedad como incapacidad manifiesta de poder llegar a un acuerdo. Marcelo Arequipa, siempre un placer. Un abrazo. Igualmente, un abrazo, Ramón. Hasta pronto.